discipulado pastoral. Vamos a ir, por favor, a abrir las escrituras. Hebreos, capítulo número 11, libro de Hebreos. Por favor, acompáñeme al capítulo 11 y vamos a buscar el verso número 6, texto base para el tema de los diluvianos, los hijos de Noé. Capítulo 11, verso número 6 al verso número 7 está el texto base, y oramos al Señor en esta hora, pidiendo al Señor que esa fe que ha sido puesta en nuestros corazones pueda sostenernos como un ancla firme y segura en medio de la travesía, porque Él nos ha prometido guiar hacia puerto seguro. Aunque ruja la tempestad, aunque venga la tormenta, aunque azote el euroclidón, no importa cómo se llame la tormenta, el huracán, sabemos que tenemos confianza en nuestro Dios y la fe no avergüenza, porque el amor de Dios se ha derramado a nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, suplicando, Señor, por aquellas personas que están en medio de una necesidad, en medio de una adversidad, en medio de luchas y pruebas. Te pido, Padre Celestial, tu socorro, aliento de lo alto, fortaleza, Señor, aquel que ha perdido un ser querido. Extiende tu mano, Señor, por tu Espíritu Santo, dando fortaleza y consolación. Aquel que necesita un milagro, un prodigio, una señal en su vida, opera, porque para ti no hay nada imposible. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo, Señor, y sabemos también que hay muchas cosas que tú harás en favor de tu pueblo. Hoy, Padre, pedimos también revelación de tu Espíritu Santo en tu palabra, Señor, para que nuestro entendimiento quede con fruto y podamos poner la palabra por obra. Hoy, Señor amado, abre el entendimiento y que podamos entender tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo recibimos. Y el pueblo de Dios dice, un amén con ánimo. Eso, aleluya. Hay ánimo, pueblo. Amén, eso, gloria a Dios. Que se escucha hasta el City Hall, gloria a Dios. Así que bienvenidos todos a la transmisión, a nuestros hermanos que estaban pendientes de la transmisión, bienvenidos al discipulado pastoral, ahí en el imfm.com, nos están sintonizando en diferentes regiones que nosotros físicamente no podremos llegar, pero por el Espíritu la palabra llega y son bendecidos. Capítulo 11, hablando de la fe, no solamente los héroes verdaderos, no superhéroes, ni héroes de caricatura, sino que héroes de verdad. Dentro de ellos estuvo Abel, que ofreció a Dios un mejor sacrificio, y luego aparece también Enoc, que fue trasladado al cielo para que no viera muerte y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. El Hijo Jesucristo también dice que deseó agradar a Dios, porque esto es lo que agrada a Dios, que rindamos nuestra voluntad y que sea hecha su voluntad nada más, no solamente en el cielo, sino que también aquí en la tierra. Dice entonces el verso 6, y sin fe es imposible agradar a Dios. Haga esa confesión conmigo, por favor. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Eso significa que nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Y la fe ha sido colocada en nuestro corazón para que nosotros podamos crecer en la fe, aumentar en la fe, no disminuir. Hay casos en los cuales dice, poca es su fe, ha perdido la fe. Pero en otros casos dice, grande es la fe de esta mujer. Ningún lugar he encontrado fe, ni siquiera en Israel. Y esta mujer tenía una grande fe. O sea, la fe puede ir de aumento en aumento o disminución a disminución.
y nosotros nos alimentamos por la palabra, porque al oír la palabra son inyectadas la fe dentro de nosotros. Hay esperanza y sobre todo el amor de Dios en nuestros corazones. Así que declaramos que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Entonces nosotros hemos hecho un acto de fe y nos hemos acercado ante el trono de la gracia de Dios para hallar oportuno socorro. Y sabemos que Él está aquí. Nuestros ojos físicos no lo ven, pero nuestros ojos espirituales ven a aquel que está sentado en su trono. Su nombre es Yo Soy. Así que nosotros nos hemos acercado a Dios creyendo que Él existe. Y luego concluye diciendo, y que es remunerador de los que le buscan. Entonces tenemos aquí un pasaje que es no solamente aplicable a los héroes del pasado, sino también a los héroes del presente. Hay personas que se han constituido en héroes de la fe al conquistar no solamente reinos físicos, sino que también reinos espirituales. Hay héroes de la fe que han hecho obras poderosas que quizás han pasado desapercibido por el común. Sin embargo, nosotros sabemos que Dios conoce a cada uno de aquellos que tienen fe. Así que el verso 7 dice, por la fe Noé, siendo advertido. Note que hay una advertencia aquí. Aviso. En los paquetes dice cuánta cantidad de azúcar tiene el producto, cuánta cantidad de grasa aditiva tiene el producto. En cada una de las productos y cada uno de los artículos vemos nosotros advertencias, noticias, avisos. Pero a Noé dice que le advirtió Dios, no una letra impresa, sino que Dios le habló y le advirtió acerca de cosas que aún no se veían. Imagínese usted que Noé fue advertido de un diluvio cuando ni siquiera llovía en ese entonces, porque la tierra estaba tan húmeda que no necesitaba más lluvia. Entonces había un ciclo de la lluvia que era a través de este vapor que subía y condensando la lluvia caía, pero no era como la lluvia actual. Entonces, hablarle de un diluvio era algo como nosotros decir, nos vamos de esta tierra. La gente dice, hace muchos años oí que Cristo viene, murió mi abuelita, nació mi hijo, se casó mi hija, tengo nietos y todavía la gente sigue diciendo Cristo viene, y yo creo que Cristo viene. No sé si usted cree que Cristo viene. Aunque el hombre lo dude, no importa. Aunque las personas se burlen, nosotros sabemos que el que dijo que iba a venir, Él volverá en las nubes. Él volverá. Escrito está y nosotros le esperamos. Así que para el mundo puede ser burla, puede ser motivo de chiste. Sin embargo, esto es muy serio. Y solemnemente podemos decir, Cristo viene pronto. Aún no se veía, y él con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo. Es decir, que el arca se constituyó en un testimonio del cual podía condenar al mundo, y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Ahora, note usted aquí que los diluvianos que vamos a ver son los descendientes de Noé. Los hijos de Noé son los que vinieron y poblaron este nuevo mundo. Tenemos un mundo antiguo, el mundo de Adán. El mundo de Adán tuvo una ecología diferente al que tenemos ahora. Y también por la desobediencia, Dios destruyó al mundo antiguo. Pero note usted que por la obediencia, dice la palabra de Dios, que se salvaron 8 que entraron a un nuevo mundo. El Señor limpió a través
del agua la tierra. Es como que al verlo desde el punto de vista biológico, ¿verdad? Y fisiológico de la mujer, cuando ella está encinta esperando un bebé, tiene una placenta que es donde está el bebé. Entonces el agua sirve de la misma manera para cubrir la tierra. Tenemos nosotros más agua que tierra. La tierra está sentada sobre agua. Así que en aquel tiempo el Señor limpió, purificó, santificó la nueva tierra que iba a existir con 8 nuevas personas. Al principio el Señor dejó a Adán y a Eva y le dio una tierra para que pudiera cultivarla. Ahora presenta a Noé y le da también un nuevo mundo con el cual había santidad, santificación. Notamos nosotros que Noé significa alivio, consuelo y descanso. Vamos ahí a Génesis, por favor. Génesis capítulo 6. Busquemos en el libro del principio. El versículo que vamos a ver es el versículo número 8 hacia el versículo 13. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Quiero que haga esta confesión conmigo, por favor. Noé fue visto con ojos de misericordia. La misericordia del Señor se sobreposó sobre Noé. La gracia ante los ojos del Señor hizo que notara que en medio de ese mundo sobresaliera Noé. Por eso yo doy gracias a Dios, porque la palabra misericordia me recuerda que el amor de Dios es grande. Misericordia significa amar la miseria. Nosotros caminábamos sin paz y sin esperanza. Éramos los más miserables, perdidos. Y Dios en su amor y su misericordia nos perdonó. Por eso cuando alguien peca, peca y peca, más peca y peca, entonces significa que entre más pecado haya, más va a sobreabundar la gracia. Esto no significa que pequemos, sino que es una confianza que nos da que cuando una persona está en ese pecado y ese pecado abunda, crece, la gracia de Dios, dice la palabra, sobreabunda. Es multiplicada la gracia. Así que hay una palabra de consuelo a una madre que ora por un hijo pródigo, diciendo: este está más perdido que el pródigo. Este está más perdido que cualquier otra persona. Es la oveja negra. Así el Señor con ojos de amor mirará a su hijo y lo traerá al redil, porque Él es el buen pastor y su vida dio por las ovejas. Noé, en medio de este mundo, o sea, el mundo antiguo, fue visto con ojos de misericordia. Halló gracia ante los ojos del Señor. Verso 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre, como dice la palabra, justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. No era una cualquier persona. Noé dice que era, primeramente, diga conmigo, hombre de fe. Luego, en una de sus cualidades dice que era varón justo. Continúa la tercera, dice varón perfecto. Se constituyó en pregonero de justicia. Él predicaba a medio mundo, mundo entero, y la gente se burlaba. Cuando él mencionaba diluvio, decía: está loco. Cuando él pasaba recogiendo material de construcción para el arca, la gente lo humillaba. Y luego alcanzó un nivel de temor reverente a Dios por lo que escuchó. Yo destruiré al hombre de la faz de la tierra. No solamente al hombre, al ganado, a los reptiles, a las aves del cielo, porque me pesa en el corazón, me duele haberlos hecho. ¿Qué le dio esas palabras a Noé? Le dio temor reverente, no miedo. Uy, no.
me va a caer palo, me va a caer juicio. Y por el temor al juicio no hacen lo malo. No, Noé era un temor reverente. Quien está hablando es el Dios creador, el Dios soberano, justo juez. Lo que Él ha dicho que hará, exactamente lo cumplirá. Así que creció dentro de su corazón temor reverente a Dios. Dice también la Escritura que era un varón que caminó con Dios. Tenemos aquí la primera característica o cualidad. 1, diga conmigo por favor, hombre de fe. 2, varón justo. 3, varón perfecto. Eso es. 4, pregonero de justicia. Número 5, temeroso de Dios. Y número 6, varón que caminó ¿con quién? Con Dios. ¿Dónde aprendió a caminar con Dios? Aprendió precisamente a uno de sus antepasados llamado Enoc. Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó porque agradó a Dios. Y la palabra dice que solamente agradando a Dios podemos nosotros ser separados de esta generación perdida y perversa. Y al final, aquí dice, halló gracia ante los ojos de Dios. 7 características fundamentales en la vida de Noé. Y dice el verso 10, y Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Veamos entonces estos 3 hijos y lo que significa su nombre. Sem significa restaurado. Cam significa tostado. Y Jafet, extendido. Entonces note, de estos 3, Sem fue restaurado para ser el varón que iba a traer la simiente que conduciría al árbol genealógico de Israel. Tenemos también a Cam, y me llamó la atención el nombre y su significado, tostado, porque su hijo ya no estuvo crudo, sino que estuvo quemado. Si a este lo tostaron, al otro lo quemaron. Y ahí usted va a ver la descendencia tan trágica. Dentro de esta descendencia nosotros tenemos a Nimrod, a los filisteos, a los jebuseos, a los amorreos, a los jerjeseos. Son grupos antagónicos al pueblo de Israel. Tenemos nosotros entonces los nombres de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. Verso 11. Y la tierra se había corrompido delante de Dios, y estaba la tierra, ¿de qué manera? Llena de violencia. Y miró Dios a la tierra, y he aquí estaba corrompida. No sé cómo dice su versión. La tierra estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Note cómo estaba la tierra. La tierra se había corrompido delante de Dios, estaba llena de violencia. Miró Dios la tierra, la corrupción, todo hombre se había corrompido, todo animal, toda ave, todo reptil en su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y he aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Notamos nosotros que el mundo antediluviano era una Sodoma y Gomorra global. Ya no eran 5 ciudades llenas de pecado. De ahí viene la derivación del problema sexual llamado sodomita. La Sodoma y la Gomorra
del tiempo de Lot, había llegado el pecado a la presencia misma de Dios. En aquel tiempo fueron ciudades. Aquí estamos hablando de una manera global. Todo el planeta lleno de pecado. Por eso es que le dolió el corazón al Señor. Y cuando le ordena que haga una construcción, fue una construcción emblemática. Note el capítulo 6, verso 14. Hazte una arca de madera de ciprés, harás el arca con compartimientos y la calafatearás por dentro y por fuera con brea. Y de esta manera la harás. Y ahí da la descripción de qué manera la iba a hacer. De 300 codos, la longitud del arca, de 50 codos, su anchura y 30 codos. Vamos a referirnos en nuestra medida del tiempo de hoy. 450 pies de largo, 75 pies de ancho y 45 pies de altura. Harás una ventana en el arca y la terminarás a un codo del techo y pondrás la puerta del arca en un costado, la harás con piso abajo, segundo y tercero. La cubierta tenía como 97,700 pies cuadrados, es decir que eran como 20 canchas de básquetbol. Era una construcción emblemática. El que pasaba por ese lugar no podía dejar de ver el arca. Todo, niño, adulto, joven, anciano, animalitos de la creación, aves, podían sentir la presencia de esta construcción. Diga conmigo, por favor, una construcción emblemática. Quería Dios dar testimonio, y dio ese testimonio ante el mundo que estaba contaminado. Mire la clase de contaminación. Mateo 24, por favor. Mateo 24. Notamos ahí cómo el Señor advierte diciendo en el verso número 37 al 39. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo. Aquí podemos ver una anormalidad. No es simplemente comer, sino que es comer exageradamente. Y cuando una persona come exageradamente, se vuelve una bula. Y entonces no comían simple y sencillamente porque necesitaban, sino lo comían por algo que dentro de su alma les hacía no dejar de comer. Le llama glotonería. Comían y bebían. No es solamente beber, sino que es beber hasta pasarse de la medida. Sé que va a sonar un poquito fuerte para usted, pero es conocimiento que en el gran Coliseo romano, tiempo del Imperio Romano, ese gran Coliseo, habían comida, bebida, había sacrificio a los dioses paganos, habían lucha, había grandes espectáculos. Llegaba el emperador y al que él decía vive o muere, como haya sido, algunos dicen que así era morir y así era vivir, de la cualquier manera que haya sido, morían. Pero bajo las gradas, y con su perdón, hermano, bajo las gradas había un lugar cerca del baño público que se llamaba vomitorium. Vomitorium, ¿ya le da la idea? Y entonces la gente, después de comer y comer y comer, beber y beber, se iban al vomitorium. Y ahí podían inducirse al
vómito para seguir comiendo otra vez. Era una gula. Y era algo terrible que sucedía en esos tiempos romanos. Pues no hay nada de diferencia en los tiempos antediluvianos. Ahí ellos comían y bebían. Así era, dice la palabra, en el tiempo de Noé. Comían y bebían, hacían otra cosa. Se casaban y se daban en matrimonio. Eso es normal, que un joven guste de una señorita. Lo anormal es lo que ahora conocemos contra naturaleza. Y eso es lo que habla aquí. Que había un matrimonio diferente al que había establecido el Señor. El Señor estableció claramente con Adán y Eva lo que significaba el matrimonio. Ahora la tendencia es de cambiar lo que está establecido, diciendo se casan y se dan en matrimonio hasta que el día en que entró Noé en el arca. Todo eso lo hacían ellos durante la construcción del arca. Allá estaba Noé, Cam, su hijo Sem, Jafet, sus esposas, trabajando, llevando material de construcción, edificando, tal y como Dios le había mostrado. Su primer piso, segundo piso, tercer piso, su puerta y su ventana, todo lo había hecho de acuerdo a las especificaciones que Dios le mostró. Y la edificó con temor. Ahora la gente veía el avance de la construcción, pero no había arrepentimiento. La gente ve el cambio que ha traído la humanidad. La gente ve la perversión, la violencia. Imagínense que un ladrón que se meta a un negocio tiene que ser menos de $941 lo que robe para que no lo arresten. Entonces, una persona súper inteligente que ya estaba cansada de que le estuvieran robando, puso el precio de todos los artículos en $941. Y entonces ellos ya no robaban. Pero en la parte de atrás, ahí puso descuentos. Y ese descuento era para el valor de lo que en realidad era precio del artículo. De esa manera evitó que le siguieran robando. Porque se saquean joyerías, se saquean negocios pequeños, destruyen, se llevan las cajas fuertes donde se guarda el dinero que se hizo durante el día de trabajo, que representa el salario de jornaleros, de personas que están sudando, trabajando, ganándose el sustento para su familia, y vienen estos tipos y solamente se meten en los negocios y roban. Pues así era el tiempo de Noé. Gente haciendo el mal y no se cansaban de hacer el mal, hasta que dice el verso 39, y no comprendieron. O sea, todavía no supieron, no se dieron por entendidos, no asimilaron, no leyeron la advertencia, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Nota ahora usted el parecido del mundo antediluviano al mundo global en que existimos? Es un mundo lleno de maldad. Sin embargo, Dios preparó a Noé y a su familia para que pudieran ser constructores y pudieran salvaguardar sus vidas y todos aquellos que quisieran venir, pero nadie quiso. Fíjese, fueron más entendidos los animalitos, fueron más entendidos todos los cuadrúpedos, y entraron los animales puros de 2 en 2 y subieron al arca, y ahí estuvieron hasta que el Señor iba a dar la advertencia. Dice entonces la palabra del Señor que en estos momentos del capítulo 7, por favor, vaya conmigo a Génesis capítulo 7. Regresemos al Génesis capítulo 7 y busquemos el verso
6. Noé tenía 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Entonces entró Noé en el arca, con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, a causa de las aguas del diluvio, de los animales limpios, de los animales limpios y de los animales que no son limpios, de las aves y todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como Dios había ordenado a Noé. Y aconteció que a los 7 días las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día se rompieron las aguas del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Eso fue intenso. Abajo agua, arriba agua. Los únicos que fueron salvos fueron los que iban en el arca. Note que el arca empezó a la faz de la tierra, a nivel tierra. Ahora vemos que se eleva, figura número 2. Se eleva el arca y empieza a flotar. 40 días se llena toda la faz de la tierra, se llena de agua. Sin embargo, ellos flotan. Eso nos habla a nosotros de un traslado. Y ese traslado se llama horizontal, porque fue hacia el horizonte. ¿Quién fue trasladado hacia el horizonte? Noé con su familia. El primero que fue trasladado de la tierra fue Enoc, ancestro, 365 años confirmado. 365 años vivió Enoc y fue trasladado, leímos en el verso 5 del capítulo 11, y fue trasladado porque agradó, trasladado. No menciona no 2 veces, sino 3 veces. Y cuando hay multiplicación de una misma frase, significa que lo que Dios está diciendo o la acción que se va a tomar está 100% segura que así será. Si Él dice yo vengo pronto, nosotros tenemos que estar preparados. La iglesia va a ser arrebatada ahora verticalmente. Por supuesto, habrán personas que van a salir de la tierra horizontalmente, y estos son los que mueren en Cristo. Pero los que estemos vivos, nuestro anhelo es ser arrebatados. Ahora, note lo que sucede en Judas capítulo 6. Judas capítulo 6, estamos ahí por Hebreos y antes de Apocalipsis, pasando las epístolas primera, segunda y tercera de Juan, encontramos el único capítulo de Judas. Una epístola sin capítulos, solamente versos, pero muy profundos. Epístola del apóstol Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacob. Pero vea qué humildad. No dice hermano de nuestro Señor Jesucristo. No. Aunque era hermano del Señor Jesucristo, él no se apropia de un título, sino solamente dice, refiriéndose a Jacob como su hermano, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo, misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Dice el verso 6, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, les ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. ¿Qué es lo que vemos aquí? Capítulo 6 de Génesis. Capítulo 6 de Génesis nos habla específicamente de lo que fue
la alianza, lo que fue la unión entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaba. Ellos descendieron y tomaron. El Señor dijo que en ese tiempo la maldad de los hombres era mucha y la intención de sus pensamientos del corazón era solamente hacer el mal. Dice que en ese tiempo habían gigantes en la tierra. Y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas le dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. No aparece la palabra de Dios, un versículo que no tenga un propósito. Algo Dios apuntó ahí, algo Dios señaló ahí. Que viéramos nosotros que la misericordia de Dios es grande. Que aunque hay personas que se sientan héroes, que hay personas que quieran tener renombre, reconocimiento, fama, fortuna y todas las cosas que el mundo ofrece, ahí no hay satisfacción. La satisfacción es buscar primeramente el reino de Dios, sabiendo que lo demás vendrá por añadidura. No tenemos que empezar por las añadiduras, sino buscar su reino. Estos seres caídos delante de quienes se puede caer en admiración, que era una sensación, o más bien dicho, que es una sensación que se experimenta ante una cosa hermosa, admirable, espléndida y extraordinaria. Dice que en el hombre, al hombre, había esa admiración. Eran seres fabulosos, hijos de la tierra y del tártaro, que en su furia contra Dios pretendían escalar el cielo. Y eso surgió siempre en la mente de Cam. Por eso es que Cam le llaman el tostado. Porque si pasó fue por gracia. Porque Cam llevaba en el gen de la maldición por medio de Canaán. Y de Canaán ahí se deriva todos los enemigos del pueblo de Dios. Ellos fueron los artífices de los cultos paganos. Ellos trajeron de lo que había en el antiguo mundo, lo trajeron al nuevo mundo. Al ver que su padre estaba celebrando, se emborracha y cae. Cam viene y hace un acto que es prohibido de parte del Señor por su palabra. Y ahí sus dos hermanos lo cubren trayendo un velo para cubrirlo y caminando de retroceso por respeto a un patriarca. Entonces notamos nosotros que le pesa al Señor en su corazón el haber creado al hombre, porque hubo una unidad de ángeles con hijas de los hombres. Aquí lo dice que ellos, estos ángeles que no guardaron su morada legítima, los va a poner bajo prisión. Verso 7. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, que son Adma, Seboim y Zoar, son 5 ciudades. O sea, no es solamente Sodoma y Gomorra, sino que eran 5 ciudades ahí en su alrededor. Dentro de ellas estaba Adma, Seboim y Zoar. A semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Igual que Sodoma y Gomorra, de esa misma manera el Señor traerá el castigo para los que han hecho lo malo. Dice entonces, no obstante, de la misma manera también estos hombres, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman de las potestades angelicales. Vamos hacia el verso 14. De estos también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán, diciendo:
He aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicios sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él, blasfemando el nombre de Dios. ¿Dónde está el efecto de la santidad? ¿Dónde está el anuncio de su venida? Que Él va a volver, que Él va a volver, que Él va a volver. El tiempo ha pasado, han muerto nuestros ancestros, nuestros descendientes los vemos aquí en la tierra y la venida del Señor no aparece. Pero la palabra dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es necesario arrepentimiento, que significa dolor por haber pecado, volverse del mundo hacia Dios y buscar su perdón. De esa manera se encontraba entonces el mundo antediluviano. De ellos fue arrebatado Enoc, porque halló gracia delante de Dios. Ahora dice la palabra que hubo un traslado, y ese traslado es para el nuevo mundo. Aquí en segunda de Pedro, cerquita estamos, capítulo 2 y vamos a ir desde el verso número 4 del capítulo 2. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno. ¿Nota usted la armonía que existe? La armonía que existe entre las epístolas juntamente con el Antiguo Testamento. Es decir, que el Antiguo Testamento se nos revela en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se da a conocer el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento traemos la revelación del Nuevo Testamento. Antiguo y nuevo, nuevo y antiguo, para que nosotros podamos recibir la bendición de una manera doble. Dice el verso 4, no perdonó a los ángeles, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, pregonero o heraldo de justicia, con otros 7 más 1 son 8, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Si condenó a la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para que los que habrían de vivir impíamente después. Si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual, sin principios morales, cambiaron las leyes para poder darle rienda suelta a sus más bajas sensualidades e intenciones. Eso era terrible. De hombres libertinos, porque ese justo, hablando de Lot, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. Y no es solamente sentir el olor de marihuana, que pareciera que un zorrillo va pasando, y se deleitan en eso. Y hasta los ancianos dicen, si es medicado, pongan en agua con alcohol, en un vaso con alcohol, y frótese porque le quita el dolor de la reuma. Y ahí anda la gente buscando a ver quién le vende marihuana. En estos tiempos, imagínense cómo está el pecado. Dice que estos están siendo atormentados en su alma por los hechos inicuos, como Lot lo manifiesta. El Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el juicio o el día del juicio, especialmente a los que siguen la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman a majestades angélicas. Y ahí dice que su índole moral y su conducta la desaprueba el Señor, pero ellos se justifican con sus leyes. Por eso usted está viendo el cambio de leyes ahora. Lo que fue ya va a ser. O sea, el mundo antiguo antediluviano es muy parecido a este mundo.
Por eso entonces nosotros sentimos que está en el tiempo final, en el día final, como en los días de Noé. Ahora, note usted que de estos tres, el Señor extiende su misericordia sobre la nueva tierra. Dice que Enoc vivió 365 años. Dice la palabra del Señor que el hombre que vivió más tiempo en la tierra se llama Matusalem. Enoc, padre de Matusalem. Matusalem vivió 969 años. Lamec, padre de Noé, vivió 777 años. Ahora, es algo práctico. Y esto práctico nos habla de una matemática. Matusalem tuvo a Lamec cuando tenía 187 años. Lamec tuvo a Noé cuando tenía 182 años. Noé al año 600, y en los 600 años de vida vino el diluvio. Entonces, si sumamos 7 más 2 nos da ¿cuánto? 9. 8 más 8, 16. Llevamos 1, dijo la abuelita. 1 más 1, 2 más 1, más 6. 969 años. Por eso digo, la palabra de Dios es símbolo de su misericordia. Esto no lo inventé yo, no estoy exhibiendo sabiduría, es palabra. Cómo Dios coloca los tiempos, cómo Dios coloca todas las cosas tan perfectas. ¿Por qué extendió la vida de Matusalem teniendo 969 años? La extendió para que el hombre pudiera recibir la misericordia de Dios. ¿Por qué Él está esperando? ¿Por qué Él está esperando? Precisamente lo que decíamos. Porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere que el inconverso muera. Dios le habla, le advierte, le dice, si ellos mismos están conscientes, dice, algo va a pasar, es que algo va a suceder. He oído más de 2 o 3 personas que dicen lo mismo. Yo siento que algo va a suceder, sí, la venida de Cristo. Dice, no les interesa eso, les interesa otras cosas, otros códigos, otras revelaciones, aunque sea de conspiración, aunque sea de cualquier otra cosa, les interesa escuchar algo nuevo y diferente. Nosotros lo que estamos predicando es a Cristo, que es ahora el arca de salvación. Si la construcción del arca era algo emblemático, ahora la palabra de Dios viene a convertirse en símbolo de su misericordia. Que el que ha de venir vendrá y no tardará. Apocalipsis capítulo 20, por favor. Apocalipsis capítulo 20. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ahí aparecieron también aquellos ángeles caídos que no guardaron su morada, sino que se encendieron en lujuria y bajaron a la tierra para poseer a las hijas de los hombres. Ahí están ellos encadenados, juntamente Satanás, la serpiente antigua, diablo. Y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Detienen al diablo, detienen a Satanás y lo desatan. Mire en el verso 4. También vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente, ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años.
Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplan los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Note, bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Note, 1000 años Satanás con todos sus demonios y ángeles caídos en las cárceles. 1000 años para un pueblo reinando con Cristo, milenio. Ahora, note el siguiente verso, el 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde está también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No es el final, es la manifestación de la justicia de Dios. Que lo que empezó en el valle, lo que empezó en la faz de la tierra a construirse, llegó a una sobrevivencia, más bien supervivencia, y llegan las aguas hasta arriba. Desciende el agua, capítulo 8 de Génesis, por favor, vamos a concluir. Capítulo 8 y verso número 1, por favor. Y se acordó Dios de Noé y de todas las bestias y de todo el ganado que estaba con él en el arca. Y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y descendieron las aguas. Esa ráfaga de viento impetuoso abrió el mar y lo separó en dos. Lo asombroso, además de que se abriera el mar, que en el fondo estuviera seco, no había lodo. Un lugar, campo de agua, imagínate una masa grande de agua que estuviera seca. Cuando lo abriera, era la ráfaga impetuosa de viento. Y en el Pentecostés también cayó esa ráfaga de viento. Dice que vino un estruendo de los cielos, hizo un sonido como de explosión, que toda la gente de Jerusalén supo que algo había sucedido en el aposento alto. Asimismo también, cuando el Señor vio y se acordó, le llamó la atención el arca, y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y decrecieron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las compuertas del cielo, y se detuvo ahí la lluvia del cielo. Las aguas bajaron gradualmente sobre la tierra, y al cabo de 150 días las aguas habían decrecido. Note, 40 días fue el tiempo de duración del diluvio. Las aguas del diluvio se mantuvieron 150 días. Tome nota el tiempo. Y en el mes séptimo, el día 17 del mes, el arca descansó sobre los montes. ¿De dónde? Ararat. Un monte alto, un lugar elevado. ¿Qué le voy a señalar ahora? Le voy a señalar las tres gráficas. Uno, el arca. A nivel visual, cualquier hombre lo podía ver. Luego llegan las aguas del mar, las aguas de los ríos,
se llena el agua, las compuertas se abren arriba, abajo, y luego por 40 días va flotando. Sube el monte Ararat y se encuentra el arca allá. Al monte Ararat le llaman el monte santo. Eso significa que una tierra santificada por agua le fue otorgada le fue otorgada a Noé, descendiente de Adán. Entonces note, Adán, una tierra que es el mundo antiguo. Ahora Noé empieza un mundo nuevo, limpiado. Todo se limpió, como habíamos mencionado, la placenta. Esa placenta guardaba la tierra, la limpió el Señor, ahora hay una nueva tierra. A Adán le dieron el mundo antiguo, eso es lo que conocemos, que se contaminó hasta el capítulo 6. Hasta ahí termina la tierra de Adán. La tierra de Noé empieza en el capítulo 7 en adelante, cuando hay una limpieza total. En el 8, por favor, que hemos leído, ahí nos dice que Dios se acordó como quiere acordarse de esta humanidad, para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Venimos hoy delante de la presencia de Dios reconociendo que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, se secaron las aguas sobre la tierra. Entonces Noé quitó la cubierta del arca y miró, y aquí estaba seca la superficie de la tierra. Y dijo Dios a Noé: sal del arca tú, contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. 4 grupos en un mismo orden, 8 personas. Saca también todo ser viviente de toda carne que está contigo, aves, ganado y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, para que se reproduzca en abundancia sobre la tierra y sean fecundos y se multipliquen. Salió pues Noé, sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Y el Señor percibió el aroma agradable, y dijo el Señor para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. Tenemos el verano, tenemos el invierno, tenemos la primavera, tenemos el otoño. No importa cuál sea la estación en tu vida, la estación en tu ministerio, la estación en tu trabajo, todo tiene un límite de tiempo que Dios ha establecido. Nada es de lo que no fue, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Así como en los días de Noé, así será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos: sean fecundos, llenen, pueblen la tierra. Y ahí está el arco que yo establezco. Pongo mi arco en las nubes, y será por señal del pacto entre yo y la tierra, dijo el Señor. Y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se verá el arco en las nubes. El hombre lo ha querido copiar, y solamente el arco del hombre tiene 6 colores, pero el arco de Dios tiene 7 colores. ¿Por qué? Porque la sangre preciosa de Jesús está incluido dentro de esos 7 colores por las cuales el Señor ha hecho un pacto. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, dándote gracias por tu palabra, por aquellas personas que han entendido, Señor, que la venida de Cristo es eminente, y que ellos puedan prepararse tanto como nosotros. Aquel que está caído, Señor, que pueda regresar a casa. Aquel que está desesperado, sin aliento. Aquel que está pasando un invierno frío y desolador. Aquel quizás que se siente, Señor, en un verano acalorado, ansioso.
Padre, dale paz, dale tranquilidad. Da, Señor amado, alivio, consuelo y descanso, como trajiste en la vida de Noé a toda la tierra. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Bendecimos a cada uno de nuestros hermanos y amigos, y cada uno de aquellos que tienen una necesidad, la presentamos delante de el Señor.